Buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Con un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, se busca implementar un programa de renta básica focalizada y permanente para 7,5 millones de hogares que están en condición de pobreza y vulnerabilidad, y así garantizar condiciones mínimas de vida digna. Según cifras del DANE, a diciembre de 2019, 17.470.000 personas estaban en pobreza monetaria en Colombia, la cifra más alta en América Latina y el Caribe. Con la llegada de la pandemia se agudizó la crisis económica y social. Los economistas Garay y Espitia han proyectado que a finales de 2020, más de 29 millones de colombianos estaban en condición de pobreza y vulnerabilidad. Más del 61,2% de la población colombiana hoy, en promedio nacional, estaría en situación de pobreza y vulnerabilidad, con un agravante muy serio, que en el caso de las zonas rurales, esta pobreza y vulnerabilidad alcanzaría más del 75% de la población. En el mes de enero de este año, el desempleo en Colombia llegó al 17.3%, es decir, que 4.200.000 colombianos no tienen trabajo y más de 5.300.000 personas están en la informalidad laboral. En Colombia se ha retrocedido más de década y casi década y media en términos de avances en la lucha contra la pobreza y una reducción lenta pero relativa de la desigualdad. Ante la profundización de la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad en el país, el pasado 16 de marzo los senadores de la bancada alternativa radicaron en el Congreso de la República un proyecto de ley de iniciativa ciudadana para crear un programa de renta básica permanente. Se propone una renta básica ciudadana ampliamente focalizada y permanente, de tal manera que cubra al menos al 60% de la población colombiana que en la actualidad está en situación de pobreza y extrema vulnerabilidad. Con este proyecto de ley se busca que 7.5 millones de hogares, es decir, cerca de 30 millones de colombianos puedan tener ingresos monetarios para asegurar unas condiciones mínimas de vida digna. Se arrancaría con una transferencia monetaria incondicional de 320.000 a un hogar de un miembro hasta llegar a 470.000 para hogares de 5 o más miembros. De esta manera se logra tener una transferencia que garantice unas condiciones mínimas de vida digna. La renta básica también contribuiría a la reactivación de la economía y a la preservación y generación de empleo. Sería una fuente de apalancamiento de la demanda interna para la contribución a la reactivación de la economía colombiana. El proyecto de ley de renta básica propone unificar los 4 programas de transferencias monetarias como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y Adulto Mayor e incrementar un 2.3% del Producto Interno Bruto para financiar este programa durante el 2021. La utilización de buena parte de los recursos disponibles del FOME a hoy en día, que podemos pensar que podrían ser de 10 a 12 billones de pesos para este fin. Proponemos que se emitan títulos, valores de deuda por parte del Gobierno Nacional Central al mercado secundario, reducir el costo de la deuda pública externa e interna actualmente contratada por el Gobierno Nacional. La renta básica permanente es un primer paso que debe estar acompañada de otros programas sociales y económicos. Yo creo en
en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Aunque el pago de los servicios públicos de las instituciones educativas le corresponde a los entes territoriales, la Secretaría de Educación Departamental del Valle del Cauca pretende trasladar esta responsabilidad a las escuelas de los 34 municipios no certificados. A pesar que la Ley 715 del 2001 establece que las deudas por servicios públicos de las instituciones educativas deben ser pagadas por los entes territoriales, la Secretaría de Educación Departamental insiste en que las instituciones oficiales asuman este pago con los recursos del Fondo de Servicios Educativos. La institución recibe por Fondo de Servicios Educativos aproximadamente 40 millones para trabajar con 4 sedes que son las que pertenecen a la institución. Y cada año los recursos por el Fondo de Servicio Educativo, por calidad, por gratuidad, son menos los que llegan. Entonces es imposible que una institución educativa con esta cantidad de recursos pueda asumir el costo de los servicios públicos. Además de que no es responsabilidad de las instituciones educativas asumir este pago, los escasos recursos del Fondo de Servicios Educativos que llegan a las escuelas, como en el caso de la institución San Pío X del municipio de La Cumbre, son insuficientes para pagar el agua y la energía, que mensualmente tiene un costo de 2 millones de pesos. Los recursos prácticamente se destinan al sostenimiento, a gastos de sostenimiento, lo que tiene que ver con papelería, con gastos para elementos de aseo, y existen algunos recursos que reservamos para los proyectos transversales y para atender aquellas necesidades urgentes de la infraestructura de cada una de las sedes que están adscritas a la institución. Otra de las preocupaciones de los rectores es que la Secretaría de Educación Departamental no solo insiste en imponer este cobro a las instituciones, sino también en obligarlos a cancelar deudas pendientes por este mismo concepto. Lo que nos preocupa es que nos quieren hacer pagar deudas de años muy atrás. Entonces existen deudas de 25 millones, 30 millones por servicios públicos, que eso es casi un año de transferencias al Fondo de Servicios Educativos. Mensualmente el costo de los servicios públicos pueden estar entre 2 millones de pesos en conjunto de todas las sedes que conforman la institución. Frente al regreso a clase bajo el modelo de alternancia en esta institución, la Secretaría de Educación solo ha entregado un lavamanos portátil, un tapete y un termómetro por cada sede. Pero no hemos recibido aún los elementos que son necesarios para poner en práctica los protocolos de bioseguridad, que son los elementos de bioseguridad, llámese gel, alcohol, jabón, etcétera, y el recurso principal, que son los tapabocas. Al igual que creo que todas las instituciones oficiales de los departamentos, de los municipios no certificados, nosotros adolecemos de personal de servicios generales que puedan estar dentro de las sedes en el proceso de alternancia. La presencialidad en las instituciones educativas es fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero además para disminuir el costo del trabajo académico en casa que hoy deben asumir las escuelas con sus propios recursos. Nosotros tenemos 520 estudiantes y hacemos una impresión de 460 guías. 460 guías representan más o menos 3 millones de pesos en cada una de las entregas y nosotros hacemos 2 entregas mensuales, es decir, más o menos 6 millones de pesos en el costo de ese material. Entonces, y el trabajo que tienen que hacer tanto docentes como administrativos es bastante grande. Para nosotros sería excelente volver a la alternancia y de verdad que el proceso de aprendizaje se da en presencialidad. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. El que no lee vive una vida, la suya, la que le corresponde, y se queda atrapado en esa vida. El que lee vive muchas vidas. Viaja, conoce otros países, otras religiones, otros sexos. Y yo creo que esa transversalidad del lector es su enorme poder. Destinar recursos adicionales para la educación durante este año, garantizar condiciones de bioseguridad previas y verificables
y atender las recomendaciones médicas y científicas son los 3 criterios que exige FECODE al Gobierno Nacional para que el modelo de alternancia no ponga en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa. Aunque el Ministerio de Educación Nacional insiste en que el regreso a clases presenciales bajo el modelo de alternancia avanza con éxito en el 90% del país, lo cierto es que este proceso se ha caracterizado por la escasa inversión de recursos por parte del Gobierno Nacional, pues los 400.000 millones de pesos que prometió en el 2020 solo ha girado 63.000 millones. Esto tiene un agravante, es que los 400.000 millones eran para el 2020. Ahora no son para el 2020, son para el 2021. Luego, si toda la plata se entregara y llegara, serían más o menos 5 millones de pesos por sede escolar por cada año, por el 2020 y por el 2021. Desconocer las orientaciones médicas y científicas es otro de los agravantes que tiene el modelo de alternancia. Según el químico y biólogo Orlando Acosta, el riesgo de regresar a clases es alto si hay más de 200 contagios diarios por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. En Colombia, los contagios diarios están por encima de los 2.500. No atender con los conceptos de la comunidad científica a la hora de las definiciones en salud pública, en este caso en el retorno a clases presenciales, pues tiene desenlaces fatales. Estamos como en una especie de edad media en cual todo el mundo le está haciendo caso omiso a los conceptos de la comunidad científica. Se quiere es presionar para hacer caso omiso a los conceptos científicos y, por supuesto, a retornar sin condiciones en bioseguridad. Condiciones de bioseguridad previas y verificables son necesarias para garantizar un retorno seguro a las aulas de manera presencial bajo el modelo de alternancia. La bioseguridad debe ser previa, con recursos suficientes. La bioseguridad no es un asunto de los colegios, ni de los padres, ni de los maestros. No nos pueden poner a nosotros a elaborar protocolos porque es irresponsable para la vida, porque hay un principio que se llama idoneidad. Yo les hablo de historia, de educación, pero yo no les puedo hablar de protocolos. El acceso a las tecnologías y la conectividad como un componente del derecho a la educación y el reconocimiento del COVID-19 como una enfermedad profesional para el magisterio colombiano también hacen parte de los criterios que exige la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para regresar a clases presenciales. Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Por inconstitucional, por vulnerar los derechos de los trabajadores y precarizar aún más las condiciones laborales, la CUT interpuso acciones legales contra el decreto 1174 ante la Corte Constitucional y la Organización Internacional del Trabajo. El 1 de febrero de este año empezó a regir el decreto 1174. A partir de este momento, todos los trabajadores que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo tienen que afiliarse obligatoriamente a los mal llamados pisos de protección social, en reemplazo al sistema de seguridad social que incluye salud contributiva, pensión y riesgos profesionales. En materia de salud, se obliga a estas personas a afiliarse al régimen subsidiado. En el régimen subsidiado, nadie paga las incapacidades. Si el trabajador se incapacita, simplemente dejará de trabajar esos días. Si una mujer da a luz, no habrá quien le pague la licencia de maternidad. Con la contratación por horas desaparece el derecho a una pensión para darle paso a los beneficios económicos periódicos, una cuenta de ahorro individual en la que los trabajadores reciben solo lo ahorrado más un porcentaje que otorga el gobierno, un promedio que oscila entre los 40.000 y 100.000 pesos mensuales. El día que se acabe los recursos, pues no tendrá más devolución de aportes. Y en caso de que esa persona fallezca, estando recibiendo los beneficios económicos periódicos, no habrá derecho a la sustitución pensional. Estos dos elementos lo que demuestran es que se acaban las pensiones.
El decreto 1174 también reemplaza el sistema de riesgos laborales por el seguro inclusivo, un mecanismo que exime a los empleadores a afiliar a sus trabajadores a una ARL. La pregunta es, si hay un accidente laboral y la persona se incapacita, ¿quién paga la incapacidad? No la paga nadie, la tendrá que asumir el trabajador. Esos días de incapacidad laboral dejará de recibir salario, tal como se percibe hoy. Con el trabajo por horas, los empleados también pierden el derecho a la dotación de vestuario y calzado, el pago de las horas extras dominicales, festivos y primas. Este decreto está hecho en el molde de los empresarios, quienes con la aplicación de esta norma van a incrementar aún más las ganancias desmesuradas que han tenido durante esta pandemia. Por vulnerar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y precarizar aún más las condiciones laborales, la CUT interpuso una solicitud y una queja de urgencia para que la Organización Internacional del Trabajo intervenga ante el Gobierno Nacional. Lo que dice la ley es que estas normas deben de pasar por la Comisión de Concertación. Toda vez que no pasó, entonces le estamos diciendo a la OIT, intervenga para que se garantice la participación de los trabajadores en la discusión y aprobación de las normas de carácter laboral, porque esta norma, este decreto 1174, viola los convenios sobre los pisos de protección que tiene la OIT. La CUT también interpuso una demanda ante la Corte Constitucional contra el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República y el decreto 1174 expedido por el Gobierno Nacional en agosto del 2020. Con estas dos acciones se busca derogar este lesivo decreto para las trabajadoras y trabajadores colombianos. Educación y cultura. No es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida, que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. En Educación y Cultura acompañamos el recorrido que hizo el SUTEP por algunas instituciones educativas del municipio del Cerrito para verificar los protocolos de bioseguridad que se están implementando para el regreso a clases presenciales bajo el modelo de alternancia. Desde el pasado 15 de marzo regresaron a clases presenciales bajo el modelo de alternancia 4 de las 5 instituciones educativas del municipio del Cerrito. Por eso el SUTEP y la subdirectiva de este municipio realizaron un recorrido para verificar si se cumple o no con las medidas y los protocolos de bioseguridad. Estamos acompañando, visitando a las comunidades educativas, a los estudiantes, a los padres de familia, directivos docentes, para verificar específicamente, o más bien, hacer un trabajo de veeduría. El recorrido inició en la sede principal de la institución educativa Jorge Isaac, donde regresaron a la alternancia los estudiantes de los grados 10º y 11. Luego siguió la institución Sagrado Corazón de Jesús, donde también volvieron a clases las estudiantes de básica y media. Y terminó en la institución educativa Santa Elena. En estas 3 instituciones se verificó que se cumple con medidas como la toma de temperatura, el lavado de manos, la señalización y el distanciamiento en las aulas de clase. Sin embargo, han sido las instituciones educativas las que con sus propios recursos han asumido gran parte de los gastos para la alternancia. Con los recursos propios, la institución educativa con el consejo directivo hizo una inversión en la sede Cincuentenario, restauró completamente la batería sanitaria, techos, el lucimiento del restaurante escolar y todos los protocolos de bioseguridad que hay que tener para dejar esa sede lista para entrar en la alternancia. Prácticamente en 4 sedes se restauró batería sanitaria, solamente quedó pendiente una sede que este año se le apunta a esa sede que es la José Ignacio Regivo. Aunque el MEN y la Secretaría de Educación Departamental han enviado recursos
recursos para el regreso a clases bajo el modelo de alternancia, estos siguen siendo insuficientes frente a las necesidades que tienen las instituciones educativas. La gobernación nos entregó tapetes, nos entregó lavamanos portátiles, elementos como termómetros, la alcaldía también nos entregó termómetros. Nos hace falta que nos nombren el personal de apoyo, es decir, los aseadores, y nos hace falta que a cada docente se le entregue un kit de bioseguridad. Para este 2021 tiene que haber otra inversión, porque creo que los insumos se están agotando y ya los insumos ya. Se han encontrado unas instituciones educativas que de sus propios recursos han tenido que invertir gran parte de lo que les llega para protocolos de bioseguridad y para tener las instituciones educativas medianamente en condiciones que garanticen este funcionamiento. Las cosas no son como el gobierno las ha venido diciendo, que invierte muchos recursos. Son las instituciones, son las comunidades educativas también las que de su propio bolsillo tienen que garantizar un retorno gradual y progresivo de los estudiantes a estas instituciones. Los recursos del Fondo de Servicios Educativos destinados para gastos de funcionamiento e inversión en las instituciones educativas no solo han venido reduciéndose año tras año, sino que ahora deben ser utilizados para garantizar las medidas y protocolos de bioseguridad ante la mínima inversión que realiza el gobierno nacional y departamental para implementar el modelo de alternancia. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Sindical y combativo saludo de paz y bien para todo el magisterio vallecaucano. El SUTEP, desde su Secretaría de Docentes Educadores, tiene a bien informarle a toda la comunidad que escuchan este programa que el pasado 24 de marzo del presente año se realizó un Facebook Live en ocasión de conmemorar la eliminación de la discriminación racial. Tendremos un seminario referente a los negros y las negras en la batalla de San Juanito. Este caso es vivencial, sucedió en Buga y se refiere a María Antonia Ruiz. Es muy importante que estemos pendientes de este seminario. Obviamente va a ser totalmente gratuito. Las personas interesadas, por favor, contactarse bien sea conmigo. Estamos a puertas de iniciar unos diplomados dirigidos a la comunidad etno y también para los indígenas. Este diplomado es con el área de cualificar, obviamente tiene que cumplir con las intensidades horarias requeridas, va a ser totalmente gratuito con una exigencia de que al final del diplomado se debe entregar un producto terminado donde se evidencie lo que se trabajó en esos diplomados. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.